Desde hace mucho, la sociedad ha infundido en el imaginario femenino la arraigada convicción de que el interés masculino se origina, en esencia, en la apariencia física, en una belleza que solo roza lo superficial o, tal vez, en la inmediatez de una chispa repentina y en la celeridad de las respuestas a los mensajes. Se ha transmitido, con la tenacidad de una constante cultural, que exhibir una figura atractiva, una mente brillante o una disponibilidad ininterrumpida son los pilares fundamentales de la atracción. Esta perspectiva, si bien puede captar una mirada inicial o encender un entusiasmo pasajero, rara vez sustenta un vínculo emocional perdurable o forja una conexión que trascienda el incesante fluir del tiempo. Es fundamental despojarse de estas preconcepciones limitantes, ya que la verdadera dinámica del apego masculino es mucho más intrincada y se asienta en dimensiones que van más allá de lo meramente perceptible. Comprender esto es el primer paso hacia una conexión auténtica y profunda, un entendimiento que redefine la búsqueda de un amor duradero. El auténtico lazo que une a dos almas no reside en lo efímero, en lo que se desvanece con el viento de las modas o las estaciones. Más bien, se fundamenta en una resonancia profunda con la quintaesencia del ser del hombre, con aquello que lo configura en su núcleo más íntimo y personal. Se trata de una sintonía que supera con creces lo observable a simple vista, incursionando en el ámbito de lo que verdaderamente lo conmueve y lo reafirma en su identidad más genuina. Es como si en esa unión se encontrara un eco del alma que se reconoce en el otro, trascendiendo por completo las meras imposiciones sociales o las impresiones superficiales que se forman al primer contacto. Esta comprensión, a menudo eludida, es la llave maestra para desentrañar los misterios de la atracción duradera y la base sobre la cual se erigen las relaciones que florecen con el tiempo. Aquellas que persisten, a diferencia de las que se marchitan, lo hacen porque han cultivado una conexión que se nutre de la esencia, no de la fachada. El eminente y profundo pensador, el psicólogo Carl Jung, estableció el ego como una pieza central de nuestra estructura psíquica, funcionando como un vínculo crucial, un intermediario indispensable entre nuestra auténtica esencia interna y la imagen que deseamos proyectar, o cómo anhelamos ser vistos por el complejo y frecuentemente demandante universo exterior. En la configuración de la psique masculina, esta noción del ego rebasa la mera presunción, representa en su forma más pura el compás infalible que dirige el rumbo de su vida. Delinea su comportamiento en el mundo, su autoimagen, la manera en que selecciona con precisión a quien concede acceso a su círculo más íntimo y a quien prefiere mantener a una distancia cautelosa. Este ego es el guardián inmutable de su identidad personal, el custodio de sus convicciones más arraigadas y la energía impulsora, el motor constante que nutre sus más elevadas aspiraciones y sus anhelos más profundos de realización personal y trascendencia. En efecto, este componente psíquico es el cimiento sobre el cual un hombre edifica su percepción de la realidad, su sentido de valía intrínseca y su lugar particular dentro del vasto entramado de las relaciones humanas. Constituye una estructura psíquica que, a pesar de ser intangible e invisible a simple vista, ejerce una influencia determinante en el curso de sus interacciones afectivas y en la índole de sus búsquedas existenciales más fundamentales. No es un mero capricho o una característica superficial, es una fuerza rectora que moldea sus decisiones, sus afectos y su propósito. Comprender la centralidad de este ego en el universo masculino no es una opción, sino una necesidad si se aspira a forjar conexiones que perduren, que tengan significado y que realmente calen hondo en el alma de un hombre. La clave reside en aprender a comunicarse con este núcleo vital, a nutrirlo de una forma que lo eleve y lo impulse hacia su máximo potencial. Y en este punto crucial yace una verdad que, asombrosamente, escapa a la comprensión de la mayoría, un entendimiento que transforma de raíz los fundamentos mismos de la atracción genuina y profunda. Un hombre no se cautiva de forma incondicional por la simple belleza corporal, ni siquiera por el ingenio deslumbrante o la chispa de una personalidad arrolladora. Su alma se entrega por completo cuando se instaura un lazo que penetra hasta las capas más profundas de su ego, de una forma tan particular que lo impele a sentirse más genuino, más alineado con su esencia primordial, o bien con la imagen idealizada del ser que aspira a materializar y encarnar. Este es el secreto mejor guardado de la psique masculina, una revelación que pocos logran aprehender en su totalidad y que, sin embargo, es la piedra angular de cualquier conexión que aspire a la eternidad. Paradójicamente, el hombre se rinde al amor por la manifestación más excelsa y completa de sí mismo, esa que cobra vida, que se hace palpable con una vibrante resonancia tangible, precisamente cuando se halla en tu cercanía.
Esta es una revelación que con frecuencia se subestima o se pasa por alto, pero que reconfigura íntegramente el paradigma de la búsqueda afectiva, desviando el foco de lo que una mujer debe ser para él hacia lo que una mujer le permite ser a él mismo. Te conviertes, de este modo, en la catalizadora, la impulsora de su propia realización personal, en la arquitecta silenciosa que le ayuda a construir la mejor versión de su propio ser. Para profundizar en esta y otras perspectivas que te ayuden a entender la psique masculina y forjar conexiones significativas, te instamos a suscribirte a Piensa como Jung. Cuando esta verdad trascendente y reveladora arraiga en tu conciencia y logras asimilar la manera de aplicar este precepto esencial, el espectro completo de tus intercambios y la percepción recíproca se metamorfosea de un modo drástico e irrevocable. Dejas de estar en una actitud de expectación pasiva, anhelando ser la preferida o la cortejada, aquella que finalmente sea seleccionada entre una plétora de opciones. En lugar de esa inercia, te conviertes en una figura ineludible, cuya impronta en su mente es una presencia constante e inquebrantable, la mujer que ha dejado una marca indeleble en su existencia. Una huella psíquica que, aunque él jamás lo articule de forma explícita, se transforma en una necesidad emocional y existencial tan crucial como el oxígeno que inspira. Tu mera existencia, tu forma de ser y de relacionarte, redefine su propia autoimagen, impulsándolo hacia una versión de sí mismo que él, de forma consciente o subconsciente, aspira a materializar y conquistar. Este es, precisamente, el poder intrínseco de comprender las complejidades internas del ego masculino y de discernir cómo nutrirlo de un modo que catalice su propio desarrollo y progreso. Te eriges, entonces, en una pieza fundamental en su recorrido vital, en una compañera insustituible en su búsqueda de autorrealización. Ya no buscas ser suficiente. Te conviertes en un agente de cambio, en una fuente de inspiración que lo impulsa a ser su mejor versión. Esta comprensión no es un mero conocimiento teórico, es una herramienta práctica que te empodera, otorgándote la capacidad de forjar lazos que se basan en la reciprocidad, el crecimiento mutuo y una profunda apreciación del potencial inherente en cada individuo. Es un camino hacia una conexión más plena y auténtica, una que trasciende las superficialidades para tocar las fibras más íntimas del ser. Antes de sumergirnos de lleno en los 7 principios transformadores que están a punto de redefinir tu entendimiento de las complejas dinámicas masculinas y la esencia misma del amor, permíteme hacerte una petición sincera, aunque sencilla. Si esta visión ya está resonando profundamente en tu interior, si intuyes una verdad innegable en estas reflexiones iniciales que apenas hemos comenzado a desvelar, te extiendo una cordial invitación. Únete a la comunidad de Piensa como Jung. Tu apoyo no solo constituye un respaldo invaluable que aprecio enormemente, una señal palpable de que esta senda de conocimiento se alinea con tu propia búsqueda, sino que también es el motor que me impulsa a persistir con dedicación en la elaboración de material verdaderamente profundo, auténtico y con un sólido fundamento psicológico, alejado de las banalidades y las superficialidades que con frecuencia invaden este tipo de temáticas. Cada adhesión es una confirmación de que avanzamos juntos en esta fascinante exploración de la psique humana. Además, existe una particularidad que quizás subestimes en este instante, pero que encierra un poder insospechado. Incluso si en este momento te hallas inmersa en otras ocupaciones, y este contenido se reproduce simplemente como un eco ambiental, te insto con vehemencia a permitir que fluya sin interrupciones. Deja que las palabras permeen el entorno, que se filtren en tu espacio con una sutil pero persistente influencia. Tu psique subconsciente, ese reino inmenso e insondable que opera en silencio más allá de la conciencia inmediata, está de hecho asimilando cada postulado, cada idea, cada sutileza psicológica. Carl Jung, con su sabiduría penetrante y profunda, afirmaba que el inconsciente nunca detiene su labor. Se encuentra en un estado constante de absorción, recopilando datos, conformando percepciones y tejiendo intrincadas conexiones sin que seamos plenamente conscientes de este mecanismo. Es como una esponja psíquica que retiene cada gota de significado, preparando el terreno para futuras epifanías y entendimientos más profundos, incluso cuando tu atención consciente se encuentra dispersa o enfocada en otras tareas. Este proceso silencioso pero constante de asimilación subconsciente es fundamental para la transformación personal. Las verdades más profundas no siempre son aprehendidas por la lógica racional de manera instantánea. A menudo necesitan permear lentamente, encontrar su camino hacia el núcleo de nuestra mente para germinar y florecer.
Permite que esta información se convierta en parte de tu sabiduría interna, una fuente de intuición que te guiará en tus relaciones futuras. Confía en el poder de la mente para absorber lo que es esencial, incluso sin un esfuerzo consciente. Avanzamos ahora hacia el primer precepto fundamental, y te garantizo con plena seguridad que al finalizar este minucioso y amplio análisis, tu percepción sobre el universo masculino, sus motivaciones ocultas y las complejas interacciones afectivas habrá ascendido a un nuevo plano de comprensión. Esta perspectiva enriquecida te proporcionará una ventaja considerable en tus futuras relaciones personales y emocionales. Para empezar, resulta crucial que centres tu energía en alimentar su orgullo más auténtico, desvinculándote de la vanidad superficial que a menudo se confunde con la genuina estima. La tradición cultural nos ha enseñado que los varones responden favorablemente a la alabanza, y es innegable que disfrutan de la satisfacción momentánea que brindan los cumplidos sencillos. No obstante, si tu meta primordial es impactar su ego de una manera que perdure más allá de lo fugaz, si buscas fomentar un afecto sincero que se ancle en lo más recóndito de su ser y no simplemente una gratificación pasajera, entonces es imperativo que superes lo obvio y te adentres con destreza en su esencia, en su núcleo vital, donde reside su sentido más profundo de valía personal. Existe una diferencia abismal, y sobre todo crucial, entre simplemente lisonjear la vanidad de un individuo y nutrir su orgullo más intrínseco y arraigado. La vanidad, por su propia naturaleza, es una cualidad efímera y superficial, una mera fachada que se deleita con elogios genéricos, aquellos que cualquier persona podría proferir sin mayor discernimiento o esfuerzo. Esa vestimenta te sienta de maravilla o posees unos ojos verdaderamente hermosos. Sí, este tipo de comentarios son placenteros al oído, generan un goce momentáneo, pero su impacto es volátil y se disipan con rapidez de la memoria, dejando apenas una huella discernible. La vanidad a duras penas roza la epidermis de su ser, la capa más externa y cambiante de su identidad. Por el contrario, el orgullo se adentra con una determinación férrea, tocando la médula misma de su identidad, el epicentro neurálgico de su existencia. El orgullo está indisolublemente ligado a la percepción que él cultiva sobre sí mismo, a su sentido de competencia innata, a su valía personal y a lo que desea creer fervientemente sobre su propia esencia, sobre quién es en el fondo y lo que es capaz de lograr en la vida. Cuando tus palabras, el modo en que lo observas, lo percibes y lo expresas, refuerzan directamente esa idea profunda y auténtica que él atesora sobre sí mismo, no solo le infundes un bienestar trivial o superficial. Le haces sentir verdaderamente visto, reconocido en su potencial más elevado, en la manifestación latente de su mejor versión. Esta distinción es vital, ya que el auténtico enamoramiento no se forja con halagos vacíos, sino con un reconocimiento que penetra hasta las fibras más íntimas de su ser, impulsándolo a alinearse con su propia grandeza. Por ejemplo, en lugar de conformarte con un simple «eres muy inteligente», un comentario que, si bien es positivo, resulta genérico y se olvida con facilidad, podrías expresar con mayor especificidad y profundidad. Me cautiva la forma en que logras percibir matices que a nadie más se le escapan. Posees una lucidez excepcional, es como si tu intelecto operara en una sintonía completamente diferente, captando lo que el resto de las personas no alcanzan a visualizar. O en vez de un mero «eres exitoso», puedes formular con una elocuencia que resuene en su interior. Has logrado erigir una obra que la inmensa mayoría ni siquiera osaría imaginar. Existe en ti una visión, una constancia y una valentía que son genuinamente extraordinarias y merecedoras de profunda admiración, una cualidad que te distingue de sobremanera. Estos ejemplos ilustran cómo las palabras pueden dejar de ser meros sonidos para convertirse en catalizadores del ego. En estas últimas formulaciones, estás alcanzando un estrato de su ser infinitamente más profundo, porque estás validando la aspiración más recóndita de su espíritu, aquello que él anhela fervientemente que sea cierto de sí mismo, incluso si aún no ha consolidado esa convicción por completo o si persisten en él algunas dudas internas. Que tú percibas y verbalices esa grandeza latente en él, lo impulsa de manera poderosa a empezar a creérselo con más fuerza, a internalizar esa verdad que quizás solo existía como una posibilidad etérea. A partir de ese momento crucial, ya no eres simplemente una mujer más en su órbita, una figura entre la multitud. Te transformas en la persona singular que lo percibe y lo valida de una forma en que ninguna otra persona lo ha hecho, una perspectiva que lo eleva, lo inspira y lo impulsa con una fuerza inusitada hacia su propio destino. Carl Jung sostenía que, con frecuencia, buscamos en el vasto mundo exterior aquello que intuimos que nos falta en nuestro universo interior,
aquello que nos completa, que nos hace sentir íntegros y realizados. Para seguir desentrañando estos profundos conocimientos sobre la psique masculina, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. Si posees la habilidad extraordinaria de validar esa faceta de él que aún no sabes si posee plenamente, o que ansía desarrollar con todas sus energías, no se desprenderá de ti con facilidad. Este lazo tan peculiar y robusto surge porque, al empezar a percibirse a través de tu mirada, a reconocer su inmenso potencial y valía desde tu óptica singular, te vuelves imprescindible para la edificación y el reforzamiento de su propio ego, para la solidificación de su identidad. Te eriges en un reflejo que muestra su versión más elevada, una versión que él desea alcanzar con ahínco y que tú, con una delicadeza pero con una fuerza notable, lo asistes a visualizar con mayor nitidez. Es un privilegio y una responsabilidad sutil, pues al ser el espejo que le devuelve su mejor imagen, te conviertes en una pieza fundamental en su narrativa de autodescubrimiento y crecimiento. No obstante, existe una consideración vital que no debe pasarse por alto. Tus expresiones, tu apoyo, solo adquirirán la contundencia, la resonancia y la confianza deseadas si provienen de una mujer que se estima profundamente a sí misma, que no se concede con ligereza ni sin un juicio acertado, una mujer que posee una comprensión clara e inquebrantable de su propio mérito, de su esencia inalterable. Una mujer que es consciente de lo que realmente se merece en la vida, porque la validación más poderosa no es un eco vacío, es una resonancia que proviene de una fuente de autenticidad, de una individualidad que se conoce, se respeta y se ama. Un hombre no puede sentirse verdaderamente elevado por alguien que no ha alcanzado una profunda conexión y valoración de su propio ser. Este principio de reciprocidad es la base de la credibilidad. Esta singularidad nos lleva, de forma natural y coherente, al siguiente principio fundamental en la comprensión de la psique masculina. El ego de un hombre no solo busca ser validado o reconocido en su vasta potencialidad, aspira, con una fuerza primordial, a la sensación de haber logrado algo verdaderamente significativo y de valor intrínseco. Algo que demandó un esfuerzo consciente, una dedicación profunda y una inversión genuina de sí mismo. Nos adentramos ahora en el segundo pilar. Dosifica tu presencia, permitiéndole conquistarte, pero asegurándote, con una astucia inquebrantable, de que esa conquista sea merecida. Es crucial establecer una verdad irrefutable que con frecuencia pasa desapercibida. Los hombres no se enamoran de aquello que se les presenta con excesiva sencillez, de lo que no exige ningún tipo de inversión o desafío de su parte. Aunque la facilidad pueda resultar atractiva inicialmente, la verdadera conexión se nutre de la perseverancia. Es innegable que los hombres pueden sentir una atracción inicial por lo accesible e incluso buscar la conveniencia de lo inmediato, de la gratificación instantánea y sin complicaciones. No obstante, si te muestras excesivamente accesible, si te entregas con una premura desmedida o si tu atención carece por completo de límites o filtros, algo profundo en su interior, un mecanismo fundamental, comienza a deteriorarse, una llama esencial se extingue de manera irremediable. Existe una ley tácita en la conformación de la psique masculina. El valor auténtico se forja y se consolida en la dificultad de la adquisición, en el desafío inherente a la obtención de algo que se considera preciado. Lo que llega sin esfuerzo se valora con ligereza, lo que se conquista con mérito se atesora con devoción. Esta paradoja es fundamental para comprender cómo generar un vínculo duradero. Para más entendimiento profundo sobre estas dinámicas, te animo a unirte a la comunidad de Piensa como Jung. La mayoría de las veces, ni siquiera ellos mismos logran descifrar la razón subyacente de esa súbita y desconcertante pérdida de interés. La explicación reside en que el ego masculino se consolida, se arraiga y se vincula de manera profunda a través del esfuerzo invertido, de la dedicación de energía y tiempo. Carl Jung, en su vasta obra sobre la individuación y el desarrollo psíquico, argumentaba que el crecimiento interior, la verdadera evolución personal, surge de la tensión inherente a las interacciones humanas, de los retos que se nos presentan. Esta tensión constructiva se manifiesta con mayor intensidad cuando algo de valor incalculable está al alcance, pero no de forma inmediata. Requiere ser ganado, abordado con intención, con estrategia y con una persistencia inquebrantable. Sin un desafío genuino, no hay un reconocimiento real del valor de lo obtenido. Si te entregas sin que él haya desplegado el más mínimo esfuerzo para merecer tu atención, tu tiempo o tu afecto, si eres invariablemente quien da el primer paso en las conversaciones, si tu disponibilidad es constante e ilimitada, o si le concedes tu atención sin filtro alguno, su ego percibe un mensaje claro y, en última instancia, pernicioso. No hay necesidad de esforzarse.
Y si no percibe la necesidad de un esfuerzo, de una inversión de su energía vital, tampoco experimenta el impulso de crecer, de superarse a sí mismo, de invertir genuinamente en la relación. Es precisamente en ese punto crítico donde el interés auténtico empieza a menguar y la chispa del deseo se apaga con una lentitud imperceptible pero implacable. Sin embargo, esto no implica adoptar una postura fría y distante, ni mucho menos manipularlo con juegos psicológicos carentes de autenticidad. La clave reside en la sutileza, en la firme convicción de tu propio valor y en una paciencia bien medida. Se trata de cultivar un ambiente propicio, una oportunidad legítima y genuina, para que él pueda tomar la iniciativa, para que ejerza su voluntad libremente y sin sentirse coaccionado. Permítele que te busque, que sienta que tu atención, tu valioso tiempo y tu estimulante presencia son un tesoro que merece ser conquistado, que no se entrega sin una inversión de su parte. No es imprescindible que respondas a cada mensaje de manera instantánea, con una celeridad que denote desesperación o ansiedad. No asumas la responsabilidad de solucionar todos sus dilemas, ni de anticipar cada una de sus necesidades antes de que él las verbalice. Permítele experimentar tu ausencia, que perciba la sutil falta de tu energía vibrante en su entorno, la interrupción de ese estímulo constante que tú representas. Para entender a fondo cómo estas pausas pueden fortalecer la conexión, te invito a suscribirte a Piensa como Jung. Esa sutil vacuidad, ese breve lapso de silencio, despierta algo primordial y poderoso en su ego. Una sensación ineludible de que debo hacer más para mantenerla cerca, para asegurar su presencia constante en mi vida. Es una llamada interna a la acción, un reconocimiento de valor que solo se manifiesta cuando la presencia deja de ser una certeza inalterable. Y cuando él experimenta la profunda satisfacción de haber invertido un esfuerzo genuino para merecer tu presencia y tu afecto, su conexión contigo se consolida de una manera inconmensurablemente más profunda, más arraigada que nunca. En ese preciso momento, ya no eres simplemente una mujer más entre la multitud que transita por su vida. Te conviertes en un verdadero logro emocional, una conexión forjada con dedicación, con paciencia y que requirió ser cultivada con esmero y perseverancia. Este tipo de apego, enraizado en el esfuerzo compartido, en la inversión mutua de energía y tiempo, no se disuelve con facilidad, porque no fue una dádiva gratuita, una concesión sin mérito, sino una conquista. Y todo aquello que se conquista con mérito, con verdadero sacrificio y con una inversión de sí mismo, se protege con celo, con una devoción inquebrantable y se valora con una intensidad que supera con creces lo efímero, lo que llega sin costo. Es un lazo que se forja en el crisol de la acción y la voluntad, y no en la pasividad o la indolencia. Este tipo de vínculo, sustentado en la proactividad del hombre, se convierte en un pilar inamovible en su vida, una fuente de orgullo y satisfacción que no cede fácilmente ante las vicisitudes. Reconocer este principio es vital para construir relaciones que resistan el paso del tiempo y las pruebas que se presenten. Pero existe una estrategia aún más potente, una que trasciende la mera conquista de su ego a través del esfuerzo invertido. Cuando no solo le haces sentirse valorado y apreciado en su presente, sino que además le ofreces un reflejo, una imagen tangible y conmovedora del hombre que anhela ser, de su yo idealizado, de su potencial más elevado y aún inexplorado. Esto lo transforma todo, redefiniendo por completo la naturaleza de la conexión entre ambos. Nos adentramos ahora en el tercer pilar, refleja su yo ideal, no meramente al hombre que es en la actualidad. Cada hombre exhibe una faceta al mundo, una identidad pública, meticulosamente construida para la interacción social, y luego existe esa otra versión, más recóndita, más silenciosa, infinitamente más profunda. El hombre que aspira a ser, el ideal que aún no ha materializado por completo, pero que reside en su mente como una potente posibilidad, una promesa latente que lo impulsa desde las profundidades de su inconsciente. Lo verdaderamente asombroso es que la inmensa mayoría de las personas se limitan a reaccionar ante lo que él ya es, ante la manifestación actual de su personalidad, de sus logros visibles o de sus reveses. No obstante, la mujer que deja una impronta verdaderamente indeleble, la que cala hondo en su alma, en su psique más profunda, es aquella que posee la perspicacia, la intuición innata de vislumbrar lo que aún no se ha manifestado, el potencial oculto que reside inmaculado en su interior, esa semilla de grandeza que aguarda ser cultivada y florecer. Carl Jung abordó este concepto a través de la noción del sí mismo ideal, una imagen arquetípica e inconsciente hacia la cual cada individuo aspira, una especie de norte interno que guía su evolución personal, su proceso de individuación, llevándolo hacia una mayor plenitud y autenticidad en su existencia.
Es el mapa interno de su destino más elevado, un anhelo profundo de autorrealización que busca ser reconocido. Para el hombre, esta imagen arquetípica del sí mismo está intrínsecamente ligada a su profunda aspiración de éxito, a la necesidad de reconocimiento genuino por sus contribuciones significativas, al deseo inquebrantable de dejar una huella perdurable en el vasto tapiz del mundo, de trascender lo ordinario y de alcanzar un significado más profundo y duradero en su paso por la vida. Y cuando tú, con tu aguda percepción y tu fina intuición, vislumbras este vasto potencial, cuando tienes la capacidad de nombrarlo y reflejarlo de vuelta hacia él sin presiones indebidas, sin exageraciones forzadas o halagos vacíos, simplemente validando lo que intuyes que reside en su interior, logras tocar su ego de una manera radicalmente diferente. Una que lo conmueve hasta lo más hondo de su ser, hasta sus raíces emocionales. No se trata de prodigar elogios por el simple acto de elogiar. Se trata de comunicar directamente con la visión silenciosa y poderosa que él posee de sí mismo, de su grandeza latente. Suscríbete a Piensa como Jung para explorar más a fondo cómo el inconsciente colectivo moldea nuestras relaciones. Por ejemplo, si él se encuentra en un periodo de estancamiento profesional, inmerso en la duda sobre sus capacidades y sus decisiones, sumergido en un mar de incertidumbre y frustración, podrías expresarle algo como: siento que posees una mente que trasciende con creces las circunstancias actuales que te rodean. Es como si aún no hubieras descubierto el escenario idóneo que te corresponde, o como si tu particular forma de concebir el mundo fuera excepcionalmente singular. No es algo común, es verdaderamente única. Hay algo en ti que, sencillamente, está destinado a alcanzar logros de una magnitud mucho mayor de lo que has experimentado hasta ahora, algo que aún no has desatado plenamente. En este enunciado, no solo estás validando sus sentimientos de frustración y desasosiego, sino que estás moldeando y reforzando ese ideal que aún se encuentra en gestación, dándole forma y visibilidad tangible a su potencial dormido. Y para el ego masculino, esta validación de su potencial es comparable a descubrir una fuente inagotable de energía, una inspiración que lo impulsa con una fuerza renovada y una determinación inquebrantable hacia adelante, hacia la realización de ese destino que intuye. Mientras la mayoría de las personas solo reaccionan a la fachada que él presenta, a lo que ya es, a sus logros tangibles y evidentes, tú, en cambio, vislumbras lo que él aún no ha logrado, el vasto potencial inmaculado que reside en su interior, esperando ser manifestado con toda su fuerza. Esta perspectiva única te eleva a una categoría completamente distinta en su mente, diferenciándote de todas las demás. Te conviertes en el espejo que refleja su versión más elevada, esa que él aspira a ser, su sí mismo ideal. Carl Jung afirmaba que el ser humano se convierte, en última instancia, en lo que cree que puede llegar a ser. Y en ocasiones esa profunda creencia germina, echa raíces y florece con una fuerza inusitada en la mirada de otro, en la convicción inquebrantable de alguien más. Este es el poder de la fe en el potencial ajeno y la base de una conexión que lo transforma. Cuando un hombre comienza a percibir su yo ideal, esa aspiración más elevada y pura, reflejada en ti, no porque tú te lo hayas inventado o lo hayas proyectado falsamente, sino porque genuinamente ves su potencial inherente con una claridad asombrosa, inicia una marcha más decidida y confiada hacia ese destino. Y lo crucial es que en ese trayecto de autodescubrimiento y crecimiento, comienza a vincular ese crecimiento personal, esa evolución interna contigo, con tu presencia en su vida. En ese punto ya no eres simplemente una mujer más en su vida. Te conviertes en el catalizador, en el espacio sagrado donde su mejor versión comenzó a tomar forma y a cobrar vida, donde sus sueños empezaron a anclarse en la realidad. Y para su ego, esta conexión se vuelve profundamente adictiva, una necesidad intrínseca que lo impulsa a buscar tu compañía con una urgencia inusitada, porque en ti encuentra la validación de su propia grandeza. Para más insights sobre cómo inspirar este tipo de conexión, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. Pero ahora, avancemos un paso más hacia una verdad que a menudo desconcierta y contradice las expectativas superficiales. Muchas mujeres erróneamente suponen que desafiar a un hombre lo impulsará a distanciarse, que lo ahuyentará de su lado, generando un efecto adverso. Sin embargo, la realidad es que si se maneja con maestría, si se aplica con la delicadeza, la perspicacia y la intención adecuadas, ese desafío puede acercarlo a ti de una forma que ni siquiera imaginas, fortaleciendo el vínculo en lugar de debilitarlo.
Nos adentramos en el cuarto pilar: desafíalo sin rebajarlo, sin mermar su sentido de valía. Los hombres, aunque rara vez lo expresen abiertamente, transitan por la existencia con la inmensa y a menudo aplastante carga de tener que demostrar constantemente su suficiencia, su capacidad, su control absoluto sobre todas las circunstancias, sobre sus emociones y sobre su entorno. Es una presión implacable que les es impuesta, tanto por la sociedad en general como por sí mismos, a través de sus propias expectativas autoimpuestas. Con mucha frecuencia, esa presión externa se metamorfosea en una batalla interna, una lucha silenciosa y solitaria por estar a la altura de las expectativas, por no defraudar a nadie. Sin embargo, este conflicto rara vez es visible, pues mostrar dudas, inseguridades o cualquier atisbo de vulnerabilidad no encaja con la imagen preestablecida del hombre fuerte, inquebrantable e invulnerable que el mundo espera de ellos, una máscara que deben mantener a toda costa, cueste lo que cueste. Y es precisamente en esa faceta vulnerable, en esa grieta apenas perceptible que pocos llegan a percibir o a comprender, donde reside una oportunidad dorada. La de desafiarlo de una manera que lo eleve, que lo impulse a superarse a sí mismo, a trascender sus propios límites y miedos internos, sin jamás, bajo ninguna circunstancia, hacerlo sentir pequeño, insignificante o juzgado en su esencia más íntima. Carl Jung profundizó en la idea de que la verdadera transformación, el crecimiento personal más significativo y profundo, emerge del conflicto interno, de la confrontación valiente con las propias sombras, con aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos mantener ocultos y reprimidos. Y tú puedes ser esa chispa catalizadora, no desde la óptica del juicio severo o la crítica destructiva que lo menoscabe, sino desde una visión de fe inquebrantable en su potencial latente y de una profunda convicción en sus capacidades aún no desplegadas. No se trata de corregir sus errores de forma imperiosa, ni de dictarle lo que debe hacer con un tono autoritario o condescendiente. Se trata más bien de invitarlo, con el más profundo respeto y con una delicadeza inusual, a explorar y a manifestar más de lo que está exhibiendo en un momento dado, a ir más allá de sus límites autoimpuestos, de sus zonas de confort y de sus miedos paralizantes. Por ejemplo, imagina que se encuentra estancado, sin una dirección clara, sumergido en quejas constantes sobre su situación actual, pero sin emprender acción alguna para cambiarla, paralizado por la inercia del desánimo. Lo más fácil, y quizás lo más instintivo para muchos, sería presionarlo con preguntas confrontativas como: ¿y bien, qué vas a hacer al respecto para cambiar esta situación? ¿Cuándo vas a tomar finalmente las riendas de tu vida de una vez por todas? Sin embargo, esa frase, por su naturaleza confrontativa y acusatoria, ataca directamente su ego, su sentido de autonomía y competencia, y activa de inmediato sus mecanismos de defensa internos, cerrándolo en lugar de abrirlo a la reflexión o a la acción constructiva. En contraste, podrías articular algo con mayor sensibilidad y perspicacia, como: siento que estás destinado a algo de una magnitud mucho mayor de lo que experimentas ahora, y que en este momento te encuentras como en una pausa, una especie de limbo transitorio y necesario. Es como si intuyeras que hay un camino más grande para ti, un propósito más elevado, pero aún no has dado el salto decisivo para abrazarlo plenamente o para dar el primer paso hacia él. Esta forma de comunicarse no lo confronta directamente. Lo despierta suavemente, lo invita a la reflexión profunda, a una introspección consciente y voluntaria. Le estás mostrando que lo ves, que percibes su vasto potencial inherente, incluso cuando él mismo está flaqueando, dudando o cometiendo errores, cuando su confianza está en su punto más bajo. Esta es una forma de desafío que nutre, no que aplasta. Para cultivar este tipo de comunicación empoderadora, suscríbete a Piensa como Jung. Y crucialmente, le estás comunicando, implícitamente pero con una fuerza avasalladora: yo sé que puedes hacerlo, incluso si en este instante tú mismo no sientes esa certeza plena o si las dudas te asaltan con ferocidad. Este tipo de desafío, cargado de fe inquebrantable en su esencia, no lo incita a cerrar sus puertas emocionales o a erigir barreras defensivas. Lo impulsa, por el contrario, a abrirlas de par en par, a revelarse, porque emana de un lugar de respeto incondicional y de una fe inquebrantable en sus capacidades intrínsecas y aún dormidas. Y cuando un hombre se siente verdaderamente visto en su momento de mayor vulnerabilidad, cuando percibe que no está siendo juzgado o minimizado, que su esencia no está en tela de juicio, comienza a establecer una conexión contigo a un nivel emocional que resulta extremadamente difícil de romper, casi irrompible, un lazo que trasciende lo convencional y lo superficial. De hecho, comienza a vincular su propio crecimiento personal, su evolución y su desarrollo, con tu presencia en su vida, con tu influencia. Siente que eres la fuerza motriz,
la inspiración silenciosa que lo impulsa a ser una mejor versión de sí mismo, a alcanzar metas que antes le parecían inalcanzables. Y no existe un apego más sólido y perdurable que aquel que se forma cuando una persona siente que, a tu lado, se convierte en una versión mejorada, más plena y más auténtica de sí misma. Desafiarlo en este contexto no significa intentar cambiarlo o moldearlo a tu antojo, como una pieza de arcilla sin forma definida. Significa, más bien, creer en él con una convicción que supera su propia autoconfianza, una fe que lo eleva y lo libera de sus propias limitaciones autoimpuestas. Y ahora que posees la clave para inspirarlo y catalizar su crecimiento, es el momento oportuno para activar uno de los impulsos más ancestrales y arraigados en su ego, un deseo primario que lo define. El instinto primordial de proteger aquello que valora profundamente, aquello que considera suyo y digno de su cuidado y sacrificio. Para desentrañar más misterios de la psique masculina, no dudes en suscribirte a Piensa como Jon. Nos adentramos en el quinto pilar. Haz que se sienta un protector, incluso si, en un sentido práctico y literal, no necesitas uno. Uno de los impulsos más arraigados, profundos e intrínsecos en la psique masculina es el innegable y ancestral deseo de proteger. Es un componente inherente a su naturaleza más primordial, una fuerza que ha trascendido las épocas y las civilizaciones, desde los tiempos de las cavernas hasta la modernidad. No es meramente un instinto evolutivo primitivo, una reliquia del pasado sin relevancia en el presente. Es una parte esencial de cómo su ego construye su sentido de propósito, de su valía inherente y de su identidad en el vasto escenario del mundo. Carl Jung, al abordar los arquetipos universales que habitan en el inconsciente colectivo, identificó uno de los más poderosos en la configuración de la masculinidad. El arquetipo del protector o del héroe, una figura que resuena con una fuerza abrumadora en el inconsciente colectivo y que busca manifestarse en la realidad tangible del día a día. Incluso si un hombre no lo exhibe de manera explícita o lo expresa abiertamente con palabras, esa profunda necesidad yace latente en su interior, aguardando ser activada, esperando la oportunidad propicia para manifestarse plenamente. Y es precisamente en este punto donde muchas mujeres, con las mejores intenciones y con una genuina búsqueda de independencia y autonomía, cometen un error común y a menudo contraproducente. Suponen que ser una mujer independiente, fuerte y autosuficiente implica la absoluta negación de cualquier necesidad, la imposibilidad de requerir asistencia alguna o de aceptar un gesto de cuidado o protección de parte de un hombre. Sin embargo, lo que a menudo ignoran es que permitirle a un hombre asumir ese rol protector, sin que tú pierdas ni un ápice de tu poder personal, de tu autonomía o de tu dignidad. Es una de las vías más eficaces para tocar su ego y forjar un vínculo emocional profundo, significativo y duradero, una conexión que lo hace sentirse indispensable en tu vida. No se trata de fingir una debilidad que no posees o de simular una fragilidad que es ajena a tu verdadera esencia. Se trata, más bien, de generarle un espacio legítimo y auténtico para que su fuerza innata, su profundo deseo de proveer y de cuidar, pueda manifestarse y ser valorada genuinamente por ti. Permítele que te ayude a abrir un frasco que te resulta obstinado, aunque sepas que con un poco más de esfuerzo podrías hacerlo sola sin mayores complicaciones. Pídele su opinión sobre algún asunto que te concierne, incluso si ya tienes una idea clara o una decisión formada y definitiva. Su perspectiva puede ser valiosa y, sobre todo, su ego se sentirá reconocido y útil. Coméntale de forma genuina y sincera que te sientes más tranquila o segura cuando él está cerca, no porque seas inherentemente frágil o incapaz, sino porque su presencia, su energía, su solidez aporta algo tangible y valioso a tu bienestar emocional y físico. Son pequeñas invitaciones que abren grandes puertas a su participación. Estas no son artimañas manipuladoras destinadas a aprovecharse de su naturaleza. Son, en realidad, invitaciones sutiles, puertas abiertas que le demuestran que tiene un lugar legítimo y significativo en tu vida, que su fuerza y sus capacidades tienen un propósito valioso en tu mundo. Le indican que puede sumarse a tu existencia, no para resolverla por completo o para tomar las riendas con autoridad y control absoluto, sino para complementarla, para enriquecerla con su propia esencia y sus capacidades únicas. Porque cuando un hombre experimenta que su presencia, sus acciones, tienen un impacto palpable y positivo en tu vida, ya sea a nivel físico, emocional o práctico, su ego se activa de una manera natural y orgánica, como un resorte interno. Se siente útil, siente que aporta algo valioso, que su existencia tiene un propósito definido contigo, y cuando un hombre se siente un contribuyente esencial en tu vida, su deseo de permanecer a tu lado se intensifica exponencialmente,
arraigándose como una necesidad intrínseca e ineludible. Lo más fascinante de esta dinámica es que no surge de una necesidad unilateral de tu parte, de una carencia que debas suplir desesperadamente, sino de la habilidad y la generosidad de otorgarle una función significativa dentro de tu complejo universo emocional, de permitirle sentirse útil. Y el resultado de esta interacción es extraordinariamente potente. Su identidad, su sentido del yo, comienza a entrelazarse de manera intrínseca con la tuya, formando un tejido inseparable que lo une a ti. Empieza a sentir que tiene un propósito definido contigo, que su capacidad de proteger, ya sea a través de grandes gestos heroicos y llamativos o de pequeños detalles cotidianos y discretos, adquiere un significado profundo y existencial que le da sentido a su masculinidad. Y cuando el ego masculino percibe que hay algo valioso que cuidar, que proteger con celo y devoción, se involucra emocionalmente de manera incondicional, porque una vez que el ego se compromete, defiende aquello que ama, aquello que le da sentido, con una ferocidad inquebrantable, como un guardián de un tesoro invaluable. Para más descubrimientos sobre cómo los arquetipos influyen en las relaciones, no dejes de suscribirte a Piensa como Hong. Sin embargo, a veces, lo que ejerce un impacto más profundo no es la manifestación constante de su rol protector o su capacidad de contribuir incansablemente, sino tu habilidad para retirarte con una elegancia impecable, para crear una ausencia calculada y estratégica en el momento oportuno. Porque es precisamente en esa ausencia, en ese vacío que dejas temporalmente, donde él tiene la oportunidad de descubrir con una claridad deslumbrante y una fuerza inusitada, lo que verdaderamente significas para él y el impacto real de tu presencia en su vida. Nos adentramos en el sexto pilar: desaparece en el momento justo, haz que extrañe tu reflejo y tu esencia. En ocasiones, la estrategia más poderosa para impactar el ego de un hombre es, paradójicamente, distanciarse, retirarse sutilmente de su presencia física o de su atención constante, generando un espacio que antes no existía y que él no había percibido. Cuando te encuentras en un estado de disponibilidad constante, respondiendo con celeridad a cada mensaje sin dilación alguna, asumiendo siempre la iniciativa en las conversaciones y estando presente de forma ininterrumpida, él no experimenta el invaluable contraste que la ausencia proporciona, el sabor amargo de tu falta o la añoranza. Y sin ese contraste vital, sin esa sensación de vacío que te evoque, su ego no tiene la oportunidad de percibir lo que está perdiendo, de dimensionar el valor intrínseco de tu presencia, de tu energía, de tu particular forma de ser y de conectar. Si no experimenta la sensación de pérdida, de carencia, no puede valorar plenamente lo que tiene, lo que recibe sin esfuerzo, como si fuera una certeza inmutable. Carl Jung, en su vastísima obra, abordó el concepto de la individuación, un proceso esencial de autoconocimiento y crecimiento personal que se forja a través del contraste, la separación, la reflexión y el silencio introspectivo, momentos cruciales en los que nos enfrentamos a nosotros mismos sin distracciones externas. En las intrincadas dinámicas del amor y las relaciones humanas, esta verdad se aplica con una resonancia mucho mayor de lo que inicialmente podríamos imaginar o comprender en su totalidad. Tu silencio deliberado, el espacio que te otorgas para ti misma, tu pausa consciente y reflexiva, generan el eco necesario en su mente para que él pueda escuchar. No ya tus palabras audibles o tus respuestas inmediatas, sino la reverberación de tus emociones y tu inmensa importancia, incluso cuando ya no estás presente físicamente. Cuando el diálogo directo ha cesado y ha dado paso a la introspección. Cuando te retiras con una elegancia serena, no como un castigo, una manipulación calculada o una represalia mezquina, sino desde un profundo respeto por ti misma y por tus propios límites y necesidades, tu energía, tu recuerdo, comienza a resonar con una intensidad inesperada en su esfera mental, ocupando un espacio que antes estaba lleno de tu presencia constante e inalterable. Sus recuerdos se activan de forma espontánea, como ráfagas de conciencia que lo invaden sin previo aviso, y comienza a repasar meticulosamente tus palabras, la cadencia única de tu voz, la forma singular y distintiva en que lo mirabas, los gestos que te definían y que ahora añora con una punzada en el alma. Y si tú, de manera previa, supiste tocar su ego de la forma correcta, esa ausencia no será neutral. Se sentirá como un vacío profundo, una carencia tangible en su vida, una pieza faltante que necesita ser recuperada. Esto no se trata de desaparecer con la intención de manipularlo o de jugar con sus emociones, de orquestar un drama innecesario. Se trata, en esencia, de generar una claridad emocional indispensable, de permitirle experimentar lo que es incapaz de sentir cuando tú estás constantemente a su lado, cuando tu presencia es una constante inmutable y garantizada, sin misterio ni sorpresa.
Para más estrategias sutiles sobre cómo aplicar estos principios sin manipular, recuerda suscribirte a Piensa como Jung. Porque cuando te retiras con calma, sin dramas innecesarios ni reproches tácitos o implícitos, su ego experimenta un vacío de tu presencia, una sensación de incompletud que lo perturba profundamente. Y esa carencia, esa falta, activa un deseo primordial en su interior. El deseo imperioso de volver a conectar, no con cualquier persona, sino con la única que lo hacía sentirse de esa manera particular, la que le inspiraba y lo validaba en su esencia más profunda y auténtica. Concederle espacio no es soltarlo sin más, sin preocupación. Es más bien permitir que su ego te extrañe, que procese tu valor intrínseco en tu ausencia, que se dé cuenta de lo que realmente significas para él y del impacto que generas en su vida. Porque si fuiste esa mujer singular que lo impulsó a verse a sí mismo con una mayor claridad, con una fuerza renovada, con una autenticidad más profunda, entonces tu ausencia no solo le causará una punzada de dolor, sino que lo transformará de raíz, abriendo sus ojos a una verdad más grande sobre sí mismo y sobre el valor de tu conexión. Y si hay algo que el ego masculino no puede tolerar, es la pérdida de aquello que lo hacía sentirse más completo, más hombre, más alineado con su verdadero potencial, con su yo idealizado. La ausencia de esa fuente de validación y crecimiento se convierte en una herida que él buscará sanar a toda costa, regresando a donde encontró esa vitalidad. Pero, a pesar de todo lo expuesto, lo más trascendente de esta dinámica no es simplemente que te extrañe en tu ausencia. Lo verdaderamente crucial es que cuando finalmente regrese, cuando la reconexión se produzca, sienta que puede ser auténticamente el mismo contigo, incluso en su versión más fragmentada, en sus momentos de mayor vulnerabilidad o incertidumbre, sin miedo al juicio o a ser percibido como débil. Y ese tipo de amor, esa clase de vínculo inquebrantable, solo puede germinar, echar raíces profundas y prosperar en un espacio de absoluta seguridad emocional, un santuario donde la vulnerabilidad es permitida y abrazada sin reservas, donde la autenticidad es la norma. Vamos con el último punto, quizás el más vital y el que ancla todas las demás estrategias en una conexión inquebrantable y duradera. 7. Conviértete en el refugio emocional que él no sabía que necesitaba. Cada hombre, sin excepción, carga consigo partes de sí mismo que rara vez exhibe al mundo exterior. Heridas antiguas que aún duelen con intermitencia, frustraciones silentes que lo corroen por dentro lentamente, temores profundos que lo acechan en la oscuridad de su mente y que no se atreve a confesar. Incluso aquellos que proyectan una imagen de seguridad inquebrantable, de control absoluto y de invulnerabilidad, ocultan en su interior sombras, miedos y vulnerabilidades que evitan mostrar a toda costa, protegiéndolos celosamente detrás de una fachada impoluta. Y en la inmensa mayoría de los casos, la única barrera, el único escudo defensivo que protege esas facetas ocultas, que las mantiene a salvo del juicio ajeno y de la crítica destructiva, es su ego que actúa como un guardián implacable, una fortaleza impenetrable. Carl Jung, con su profunda perspicacia y su visión revolucionaria de la psique humana, se refirió a la sombra, esa parte de nuestra psique que reprimimos activamente, que ocultamos con esmero y con vergüenza, porque tememos que no será aceptada por los demás o, lo que es aún más doloroso y devastador, por nosotros mismos. En el contexto masculino, esa sombra suele estar compuesta por una amalgama de emociones consideradas débiles o no masculinas por la sociedad y por ellos mismos. La tristeza profunda, el miedo paralizante, la incertidumbre existencial, la vulnerabilidad en su estado más puro y desprotegido, el cansancio, la desesperanza. Y lo que los hombres más anhelan en lo profundo de su ser, aunque rara vez lo verbalicen o lo reconozcan conscientemente, es hallar un espacio seguro, un santuario emocional, donde puedan finalmente despojarse de esa máscara de fortaleza impuesta, donde puedan dejar de fingir ser el hombre fuerte, inquebrantable e invulnerable que la sociedad y sus propias expectativas les exigen constantemente y sin piedad. Es precisamente en ese punto crítico donde tu presencia se vuelve fundamental, indispensable para su bienestar emocional. No como una solución mágica a todos sus problemas o como una terapeuta que le ofrezca un diagnóstico clínico, sino como una presencia segura, una energía contenedora y compasiva. Como ese lugar inexpugnable donde él siente que puede bajarse la armadura pesada que lo oprime, que puede revelar sus grietas, sus imperfecciones, sin temor a ser juzgado, minimizado o peor aún, rechazado por ti. Esta cualidad, la de ser un refugio emocional, no es algo que todas las mujeres posean o puedan ofrecer con la misma autenticidad y profundidad. Pero cuando un hombre la encuentra, cuando descubre ese oasis de aceptación incondicional, se aferra a él con una fuerza inusitada, como quien encuentra un verdadero hogar para su alma,
un lugar donde su ser más íntimo puede descansar y ser en plenitud. Para comprender más a fondo estas dinámicas y cómo ser ese refugio, te invito a suscribirte a Piensa como Jung. No es necesario que poseas todas las respuestas a sus dilemas existenciales, ni que tengas una solución preconcebida y perfectamente elaborada para cada uno de sus desafíos personales. Simplemente necesitas no reaccionar con dureza, con crítica destructiva o con desdén cuando él muestra sus grietas, cuando deja entrever su fragilidad más profunda, su humanidad más cruda y desprotegida. Puedes expresarle cosas como: no tienes que explicarme cada detalle, estoy aquí para ti sin juicio, solo escuchando con el corazón abierto y dispuesto a comprender. No espero que seas fuerte en cada instante de tu vida. Solo anhelo que seas real conmigo, que me muestres tu verdad sin reservas, sin máscaras, tal como eres en tu esencia más pura. Y cuando él percibe que su dolor no te asusta, que su silencio no te aleja, que su vulnerabilidad no altera la manera en que lo miras, que tu aceptación es incondicional, algo profundo dentro de él cede, se ablanda y las barreras que ha construido durante años caen estrepitosamente. Porque su ego, que antes actuaba como un escudo defensivo impenetrable, deja de sentirse amenazado por la posibilidad de ser expuesto o juzgado. Y en ese instante preciso, comienza a enamorarse de verdad, de una manera visceral y auténtica, porque contigo experimenta la verdadera libertad de ser quien realmente es, sin pretensiones ni disfraces. Esto es crucial entenderlo, no implica tolerar faltas de respeto de ningún tipo, ni cargar con el peso de todos sus problemas de forma desmedida, convirtiéndote en su salvadora o terapeuta personal. Significa, más bien, ofrecer una conexión emocional que sea estable, una presencia que no reacciona por impulso o por emociones fluctuantes, sino una que sostiene, que contiene con fuerza y suavidad, que está presente sin la necesidad de absorber su energía o de invadir su espacio personal. Cuando un hombre siente que puede derrumbarse contigo, que puede mostrarte su caos interno sin que uses esa información en su contra, sin que se convierta en una munición futura o una herramienta de control, empieza a confiar de una manera que nunca antes había experimentado en su vida, una confianza sin precedentes. Y cuando un hombre confía plenamente, cuando se siente seguro, verdaderamente seguro y aceptado en su totalidad, se entrega por completo, sin reservas. Y si su ego puede respirar libremente en tu presencia, si no necesita demostrar nada, si se siente aceptado incluso en su versión más caótica e imperfecta, te va a ver como nadie más lo ha visto jamás en toda su existencia. Porque en un mundo donde todos esperan que él sea inquebrantablemente fuerte, que no muestre fisuras, tú lo aceptaste en su esencia más humana, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades. Y eso para su ego es la verdadera libertad, la liberación de un peso ancestral, de una máscara que ha llevado toda su vida, un alivio que no puede ser comparado con nada. Muchas mujeres, en su afán por conquistar el corazón de un hombre, intentan dar más de sí mismas, un esfuerzo que a menudo resulta contraproducente y las agota inútilmente, sin obtener el resultado deseado. Pero el hombre que elige quedarse, el que establece un compromiso duradero y un vínculo inquebrantable para toda la vida, lo hace porque tú lo hiciste sentir más él mismo, más conectado con su propia autenticidad, más alineado con su alma y con su destino. Cuando posees la habilidad excepcional de tocar su ego de la forma correcta, no solo capturas su atención inicial de forma efímera y superficial. Llegas hasta la parte más recóndita de su ser, esa que él mantiene oculta, esa que anhela ser reconocida, profundamente respetada, desafiada para su crecimiento y finalmente aceptada en su totalidad, sin condiciones ni prejuicios. Y cuando logras esa conexión tan profunda, el amor deja de ser un juego de estrategias y expectativas superficiales. Se convierte en una unión genuina, en un vínculo que trasciende lo superficial y las apariencias. Si este análisis ha resonado contigo, si ha iluminado nuevas perspectivas en tu mente y ha expandido tu comprensión de la psique masculina, te insto encarecidamente a suscribirte a Piensa como Jung. Tu apoyo incondicional no es solo un gesto, es el combustible que me permite seguir creando contenido profundo, basado en la psicología real y no en meras superficialidades o trucos pasajeros. Atrévete a transformar tu vida amorosa y personal con una comprensión que va mucho más allá de lo evidente, revelando los secretos que la mayoría ignora. No te pierdas ni un solo descubrimiento que cambiará tu percepción del amor y las relaciones para siempre, desvelando el camino hacia conexiones inquebrantables. Y por favor, cuéntame en los comentarios qué punto fue el que más te conmovió por dentro, qué idea te impactó más o te hizo reflexionar profundamente. Te leo con interés y agradecimiento.